Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. ¿Por qué Dragon y Garp abandonaron a Luffy? Esta es una cuestión que ha intrigado a los fanáticos de One Piece durante mucho tiempo. Después de todo, ¿cómo podrían el hombre más buscado del mundo y un legendario héroe de la marina justificar dejar a un niño como Luffy solo en Down Island? Parece haber razones profundas y conectadas con el destino de Luffy que explican por qué Dragon y Garp tomaron estas decisiones aparentemente contradictorias. Tal vez, de sus propias maneras, ambos querían proteger a Luffy, no solo del mundo, sino también de sus propias existencias peligrosas. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Dragon, como líder de los revolucionarios, tenía mucho que perder si se identificaba como el padre de Luffy. Desde su introducción en el capítulo 432, Dragon es visto como una amenaza global. Su presencia en Lockdown, en el capítulo 100, salvando a Luffy del capitán Smoker, fue un acto que demostró un vínculo entre padre e hijo, aunque a distancia. Sin embargo, considerando el contexto, parece que Dragon creía que no podría cuidar de Luffy sin ponerlo en un peligro extremo. Ser hijo de Dragon significaba tener un objetivo en la espalda desde el momento en que esto fuera descubierto. Además, Dragon lideraba una revolución contra el gobierno mundial, enfrentando peligros a cada paso. Desafiaba no solo a las autoridades, sino también los propios principios que sustentan el régimen. Luffy, como niño vulnerable, sería el punto más débil de Dragon. ¿Te imaginas si las fuerzas del gobierno descubrieran esa conexión? El gobierno mundial no dudaría en usar a Luffy como arma o moneda de cambio contra Dragon. Sabiendo esto, Dragon probablemente decidió mantener distancia, confiando a Luffy al cuidado de su abuelo. Esta decisión puede no haber sido fácil, pero tal vez Dragon creía que era la única manera de garantizar que Luffy tuviera una oportunidad de vivir libre. Por otro lado, Garp, a pesar de ser un héroe de la marina, también estaba en una posición complicada. Como alguien que servía directamente bajo el mando del gobierno mundial, Garp tenía que equilibrar su reputación y obligaciones con su lealtad a la familia. En el capítulo 431, revela que dejó a Luffy al cuidado de Dadan, justificando que el niño necesitaba ser criado para ser fuerte. Sin embargo, puede haber un motivo más oculto detrás de esta elección. Garp sabía que su proximidad a Luffy podría exponer la conexión familiar con Dragon. Para proteger la identidad de Luffy, tal vez Garp optó por mantener una relación distante, visitándolo esporádicamente para no levantar sospechas. Creo que Garp también tenía otro motivo para distanciarse. Respetaba la libertad de Luffy. Desde el principio, Garp nunca intentó forzar a Luffy a seguir un camino específico, a pesar de su deseo de que se convirtiera en marinero. En el capítulo 485, Garp muestra que entendía el espíritu libre de sus nietos, incluso cuando lamentaba sus elecciones. Tal vez, al dejar que Luffy creciera lejos de su influencia directa, Garp le permitió elegir su propio destino. Otro aspecto importante es la naturaleza del destino de Luffy. Desde el capítulo 1044, sabemos que la Gomu Gomu no Mi es, en realidad, la Ito Hito no Mi, modelo Nika. Esto coloca a Luffy como el dios Sol Nika, alguien destinado a traer libertad al mundo. Si existían profecías o historias sobre el próximo Nika, es posible que Dragon y Garp lo supieran. Ambos pudieron haber creído que el papel de Luffy en el futuro no podría ser moldeado por ellos, sino descubierto por él mismo. Es curioso pensar que la ausencia de Dragon y Garp pudo haber contribuido directamente a la independencia de Luffy. Creció en Fuchsia Village, rodeado por figuras como Shanks, que le enseñaron la importancia de ser libre y la fuerza de seguir sus sueños. En el capítulo 1, Shanks sacrifica su brazo para salvar a Luffy y, más tarde, le entrega su sombrero de paja como un símbolo de fe en el futuro del niño. Tal vez, al confiarle a Luffy ese entorno, Dragon y Garp sabían que estaría en buenas manos, pues eso fue importante para la historia de One Piece. La ausencia de Dragon y Garp en la crianza de Luffy no solo moldeó la jornada del futuro rey de los piratas, sino que también fue fundamental para que él desarrollara su propia visión del mundo. Es curioso imaginar cómo habría sido el destino de Luffy si hubiera crecido bajo la sombra de un padre revolucionario o de un abuelo héroe de la marina. Pero tal vez, justamente por no haber sido influenciado directamente por ellos, Luffy pudo trazar un camino único y convertirse en el símbolo de libertad que el mundo tanto necesitaba. Esto no significa que la falta de ambos fuera irrelevante,
irrelevante. Por el contrario, su ausencia es tan importante como las presencias destacadas que Luffy tuvo en su infancia. Desde el inicio de su viaje en One Piece, Luffy demuestra un espíritu inquebrantable y una visión del mundo simple pero profundamente poderosa. Valora la libertad por encima de todo. Este ideal no fue impuesto por Dragon o Garp, fue algo que él construyó por sí mismo. Al crecer en Fuchsia Village, Luffy tuvo contacto con personas comunes, como los habitantes del pueblo y, por supuesto, los piratas del Ruibo. Shanks, en especial, jugó un papel crucial en enseñar a Luffy el valor de la libertad y la camaradería. En el capítulo 1, Shanks sacrifica su brazo para salvar a Luffy, mostrando que proteger a los demás es más importante que el orgullo o la fuerza bruta. Ese momento, más que cualquier lección que Dragon o Garp pudieran haberle dado, plantó la semilla de lo que Luffy llegaría a ser. Si Dragon hubiera estado presente en la vida de Luffy, su crianza habría estado inevitablemente marcada por los ideales revolucionarios. Como líder de los revolucionarios, Dragon dedicó su vida a desafiar al gobierno mundial, luchando por la libertad de las naciones oprimidas. Es posible que quisiera que Luffy siguiera sus pasos, pero eso podría haber limitado la visión del mundo de Luffy, moldeándolo dentro de los límites de una ideología específica. Creo que Dragon lo sabía, y tal vez eligió alejarse para que Luffy pudiera descubrir por sí mismo lo que significaba la libertad para él. Garp, por otro lado, tenía un objetivo muy diferente. Como héroe de la marina, intentó repetidamente convencer a Luffy y Ace de que se convirtieran en marineros. En el capítulo 551, durante la guerra de Marineford, Garp deja claro lo mucho que valoraba el sentido de justicia y orden, incluso si eso significaba confrontar a sus propios nietos. Pero Garp también entendía que Luffy tenía un espíritu indomable. Sabía que forzar a Luffy a seguir el camino de la marina sería inútil y tal vez incluso perjudicial. Al permitir que Luffy fuera criado lejos de su influencia, Garp le dio la oportunidad de elegir su propio destino. Luffy es una persona sencilla, pero su perspectiva sobre el mundo siempre ha estado moldeada por las experiencias y las personas con las que ha convivido. Su visión de los piratas, como símbolos de libertad y aventureros, nació, en gran parte, de la convivencia con Shanks y su tripulación en Fuchsia Village. Shanks era el modelo de pirata que Luffy idealizó, alguien que, a pesar de todo el poder y habilidad, prefería reír y vivir libremente, mientras protegía a sus amigos y mantenía su lealtad. Pero, ¿y si Luffy hubiera crecido con una visión diferente? ¿Y si hubiera conocido más sobre el pasado heroico de Garp, especialmente su legendaria batalla contra Rocks de Sebek, y viera a la marina como los verdaderos protectores del mundo? Tal vez su opinión podría haber cambiado. Creo que es importante recordar que Luffy tiene una mente abierta y que, a pesar de su terquedad, siempre ha sido capaz de reconocer el valor de diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el arco de Water 7 y Enies Lobby vimos cómo Luffy se enfrentó a la corrupción y los extremos del gobierno mundial, pero también cómo respeta a aquellos que luchan por la verdadera justicia, como Smoker y, anteriormente, Aokiji. Esos momentos muestran que, aunque sea un pirata, Luffy no desprecia necesariamente a los marineros en su totalidad. Si hubiera crecido escuchando historias sobre Garp como el héroe de la marina que enfrentó a Sebek al lado de Goldie Roger, tal vez habría desarrollado un mayor respeto por su abuelo y, quién sabe, hasta cuestionado su propia visión sobre lo que significa ser libre. La batalla contra Rocks de Sebek, mencionada en el capítulo 957, es uno de los momentos más importantes de la historia de One Piece. Fue un evento que moldeó el mundo actual, donde Garp y Roger, enemigos naturales, se unieron para derrotar a una de las mayores amenazas de la época. Creo que, si Luffy hubiera crecido sabiendo de este hecho, podría haber visto a Garp de una manera completamente diferente. Para Luffy, Garp es solo el abuelo insistente, que lo obligaba a entrar detrás de vez en cuando, aparecía para complicarle la vida. Pero la verdad es que Garp es mucho más que eso. Es un hombre que, con su fuerza y determinación, ayudó a salvar el mundo en un momento crucial. Saber esto podría haber sembrado una duda en la mente de Luffy sobre su elección de ser un pirata. Además, si Garp hubiera compartido más de sus historias y mostrado a Luffy el lado heroico de la marina, es posible que Luffy hubiera visto a los marineros de otra manera. Después de todo, Garp siempre quiso que Luffy siguiera sus pasos y se convirtiera en marinero. En el capítulo 432, Garp
Garp expresa su frustración al ver que Luffy eligió el camino de un pirata, a pesar de todos sus esfuerzos por ponerlo en el camino de la justicia. Si, en lugar de solo obligar a Luffy a entrenar, Garp le hubiera contado sobre los sacrificios y logros de la marina, tal vez Luffy podría haberse visto influenciado para considerar ese camino. Luffy creció escuchando sobre Gold de Roger como una leyenda, pero nunca como una persona real, con fallos y virtudes. Él idolatra a Roger por el título de Rey de los Piratas y la libertad que ese título simboliza, pero no sabe mucho sobre la complejidad del hombre detrás de la leyenda. De manera similar, Luffy no tuvo en su infancia una comprensión completa de lo que significa ser un pirata o un marinero. Conoce a Shanks como el ejemplo perfecto de pirata y a Garp como el ejemplo opuesto, pero nunca se detuvo a pensar en las matices entre esos dos extremos. Creo que, si hubiera escuchado más sobre las acciones heroicas de Garp y de los marineros, especialmente sobre la lucha contra Shebek, podría haber comenzado a cuestionar su visión idealizada de los piratas. Es posible también que si Luffy hubiera conocido a marineros como Smoker o Fujitora en su infancia, hubiera tenido una visión diferente sobre lo que significa ser un héroe. Smoker, en particular, es un personaje que representa una visión alternativa de la justicia. Él no es ciego a las fallas del sistema, pero aún cree en el papel de la marina como protectora del pueblo. Si Luffy hubiera estado expuesto a esta perspectiva desde joven, es posible que hubiera tenido una comprensión más equilibrada del mundo y tal vez incluso considerado que ser marinero podría ser una forma de buscar libertad y justicia. El impacto de esta libertad en la formación de Luffy es evidente a lo largo de toda su jornada. A diferencia de Dragon y Garp, que están profundamente arraigados en sistemas opuestos, uno como revolucionario y el otro como marinero, Luffy rechaza completamente esas etiquetas. No está limitado por ideologías ni obligaciones. Su única motivación es seguir sus sueños y proteger a aquellos que ama. Esa simplicidad, que puede parecer ingenuidad para algunos, es, en realidad, la base de su fuerza. En el capítulo 507, cuando es confrontado por Rayleigh sobre el significado de la libertad, Luffy afirma que no le importa lo que One Piece realmente es. Para él, lo importante es la aventura y el viaje para alcanzarlo. Además, crecer sin la influencia directa de Dragon y Garp le permitió a Luffy formar lazos genuinos con aquellos a su alrededor. Él no carga con el peso de las expectativas de ser el hijo de Dragon o el nieto de Garp. Para sus amigos y aliados, Luffy es solo Luffy, un joven que ríe fuerte, come demasiado y nunca renuncia a sus sueños. Esos lazos son una parte esencial de su fuerza, como vimos en el arco de Enies Lobby, cuando toda la tripulación se reúne para declarar la guerra al gobierno mundial en nombre de Robin. Ese momento, en el capítulo 398, muestra que Luffy no es solo un líder, sino también un amigo que inspira lealtad absoluta. Creo que otro punto importante es que la ausencia de Dragon y Garp permitió que Luffy desarrollara su propia noción de moralidad. Mientras Dragon lucha por la libertad de todos y Garp cree en la justicia de la marina, Luffy actúa en base a lo que siente que es lo correcto, sin preocuparse por las implicaciones políticas o sociales. En el capítulo 194, durante el arco de Alabasta, él confronta a Vivi sobre su vacilación para luchar, diciendo que a veces es necesario levantar los puños para proteger lo que importa. Ese sentido de justicia, completamente desconectado de sistemas o ideologías, es algo único de Luffy. Creo que la ausencia de Dragon y Garp fue tan importante como cualquier lección que ellos pudieran haberle enseñado. Luffy creció sin cargar el peso de sus identidades, lo que le permitió crear su propia visión del mundo. Aprendió el valor de la libertad, la amistad y la justicia de una manera única, sin estar atrapado en ideologías o sistemas. Esa independencia es lo que lo hace capaz de inspirar a aquellos a su alrededor y enfrentar los mayores desafíos con una sonrisa en el rostro. Y tal vez Dragon y Garp siempre supieron esto. Después de todo, a veces la mejor manera de proteger a alguien es dejarlo libre para encontrar su propio camino. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!